Es decir, ellos no han vuelto a delinquir después de que se reintegran. Entonces, ellos fueron beneficiarios con una amnistía, efectivamente. En el caso de los miembros de la fuerza pública que están siendo investigados y que deben ser condenados, ellos actuaron en forma ilegal, es decir, violando las normas legales tanto de la Constitución como del Código Penal, al permitir que se haga la toma. Y después, cuando se hace la toma, en el proceso aparece claramente que actuaron por fuera de los parámetros legales. Es decir, después de que un guerrillero es capturado, por la razón que sea, o que quede herido, pues debe ser capturado, atendido humanamente o médicamente y después sometido a juicio. Eso es lo que dicen las normas. En el caso de los particulares, si hay sospechas, pues deben rendirse los informes respectivos y ponerse a disposición de las autoridades para que sean los jueces los que resuelvan si son culpables o si por el contrario son inocentes de cualquiera de los cargos que le impute la fuerza pública. Pero lo que no puede hacer el ejército es pasar por encima de las normas legales y actuar por las vías de hecho, violando todas las disposiciones, tanto legales como constitucionales, y en algunos casos normas del DIH, porque en el proceso aparece claramente que algunos guerrilleros salieron vivos y no se sabe al día de hoy su paradero, como también había heridos y no fueron atendidos, es decir, se ordenó que no los atendieran. Y en las grabaciones que aparecen hoy en la sentencia está claramente dicho eso. Ah, no, pues ya estaban prácticamente muertos, entonces ¿para qué siquiera llamar a un médico para que los atienda? ¿Para qué prestarle los primeros auxilios? No, pues déjelo que se muera. Y en algunos casos se remató a los heridos. Porque ahí hay un modus operandi que también está probado en el proceso, y es que muchos de ellos aparecen con tiros de gracia en la cabeza en donde hay tatuaje, en los cuerpos y en los cadáveres. Y eso significa que fueron ejecutados extrajudicialmente. Entonces, cuando se violan esas normas, pues precisamente por esa razón los militares deben responder. Pero los demás no, es decir, el que actúa de acuerdo con las normas de la guerra y hace un combate y participa en el combate y mata o es herido, pues no tiene ninguna responsabilidad, porque esas son las normas elementales de la guerra y así se desarrollan. Ahora bien, en el proceso me parece que es importante en el contexto general plantear los problemas fundamentales del caso. En primer lugar, hay que determinar que en pruebas recientes es el año pasado, en un caso que lleva 29 años, pues un año no es mucho tiempo, se consigue el informe del E3 del Ejército del Comando General. Es decir, no es ni siquiera de la brigada, es del Comando General del Ejército, que funciona en esa época y funciona todavía en el Ministerio de la Defensa, en donde ellos narran paso a paso lo que pasó en el operativo del Palacio de Justicia, y en donde encontramos en el informe del coronel Torres, específicamente que era el subcomandante del E3 del Comando General, que ellos sí conocían previamente del el plan para la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Por lo menos 3 meses antes de sucedidos los hechos. Es decir, ahí hay unos elementos que para nosotros son muy importantes que se conozcan, porque llevan a estructurar una serie de tesis sobre la responsabilidad del Estado globalmente y sobre la responsabilidad penal de los autores. Si hay un plan que se conoce 3 meses antes por parte de las fuerzas militares y se toman algunas medidas para contrarrestar el mismo, como haber reforzado la vigilancia del Palacio de Justicia por parte de la policía, en este caso la policía de Bogotá y Cundinamarca, reforzar la vigilancia de los magistrados, que eran objetivos declarados por parte del M-19 y del narcotráfico por el trámite de leyes de extradición en ese momento. Y el 23 de octubre del año 85 se produce el atentado a Zamudio Molina, que era el comandante general del Ejército, por parte del M-19. Y ahí se descubre nuevamente
que hay planes del M para tomarse el Palacio y que había un plan anterior, decían ellos, para tomárselo el 17 de octubre, pero reiteran que sigue vigente la orden y tenían todos los planos, tenían incluso los planos del Palacio de Justicia. Entonces, cuando el ejército tiene todo eso, se activa lo que se conoce en el proceso como el Plan Tricolor 83, que es para defensa de las instituciones del Estado aquí en Bogotá, y un plan especial de inteligencia que tenían diseñado desde el año 82 contra el M-19. Y por eso entendemos que hay aspectos centrales que hay que tocar en este proceso. Uno, que le quitaron la vigilancia de los cerca de 22 miembros de la policía de aquí de Bogotá, que dependían de la quinta estación, al Palacio. Y quedó vigilado por 6 vigilantes privados que tenían revólveres simplemente. Y ese día entra el M-19 sin ninguna dificultad, salvo una confrontación, si se puede llamar, entre los celadores en el sótano, con los 2 camiones del M que entraron, con los guerrilleros, en donde mueren efectivamente los 2 celadores en esa confrontación. Pero lo importante ver es que se permitió todo el ingreso del M-19 y que a partir de ahí y previamente se había planteado que los organismos de inteligencia del Estado tenían la vigilancia del Palacio por todos los costados, incluido el puesto de mando que ya lo tenían previsto de la Casa del Florero. Y ahí estaban los miembros de inteligencia del ejército, de la Brigada 13 en particular, con los álbumes de las fotos de los integrantes del M-19 y de los agentes infiltrados del M-19 para hacer reconocimientos. Y por eso cuando ellos entran, 15 minutos después, entra el batallón Guardia Presidencial y cerca el Palacio de Justicia. O sea, los dejaron entrar. Y en el desarrollo del proceso, ¿qué es lo que se encuentra? Es decir, ¿cuál es el resultado global de lo que encontramos? Primero, que la totalidad del comando del M-19, aproximadamente 35 personas, fueron dados de baja, algunos en pleno combate en el Palacio, que otros fueron capturados vivos y que una persona salió y está por fuera en el caso de Clarela en Enciso. Salió con vida y fue capturada Irma Franco. Los demás no se conoce que hayan salido con vida, sino que fueron muertos o fueron capturados. En el caso de los que murieron aparecen 22 cadáveres del M-19, de los cuales están reconocidos e identificados después de todo este proceso realizado por el Instituto de Medicina Legal y por Antropología Forense y con el Instituto Especializado de la Universidad Nacional en Antropología. Hicieron pruebas de reconstrucción para identificar plenamente a los que murieron. Pero hay cerca de 12 personas del M-19 que no aparecen en los cuerpos. Y dentro de los cuales recuerdo el de Luis Otero, que era el comandante militar de la operación. Entonces, ese es un nuevo enfoque que hay que darle a la investigación y que va a tener que desarrollar la Fiscalía, es decir, qué pasó con esos 12. De los 12 aparecieron en días recientes identificados algunos restos de 2 de las personas que vinieron del comando de Cali, el caso de Carmen Cristina Garzón y el de Mónica Sánchez. En el caso del magistrado Carlos Durán, las pruebas a nuestro modo de ver son absolutamente concluyentes en el sentido de que salió vivo y que después regresa y lo asesinan y aparece muerto en el palacio con un tiro de gracia en la cabeza, a corta distancia, donde hay tatuajes, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de este caso es que la cartera del magistrado Carlos Durán aparece en la bóveda del B2 del ejército, que es absolutamente inexplicable que la cartera del magistrado esté allá. Ahí tiene que responder específicamente quien
estaba a cargo de eso, que es el coronel Sánchez Rubiano.